Primera feria a la inversa, quinto B de primaria. Asesora, profesora Miriam Rivera Basualdo. Buenos días, señora directora, padres de familia, profesores y queridos estudiantes. El día de hoy abordaremos el tema de el maíz, un alimento sano y saludable. Integrantes: Nélida Méndez, Marta Gutiérrez, Marianela Nolasco, María Peralta y Brenda Lazarte. Introducción. ¿Es el maíz un alimento lleno de nutrientes, carbohidratos y proteínas? A medida que se desarrolle el texto, iremos desenmarañando este tan importante tema para el bienestar comunitario, siendo la riqueza más importante, tu salud. La unidad educativa Juana Zurduy de Padilla, dentro de las actividades del proyecto sociocomunitario, plantea que consumamos alimentos nutritivos para prevenir enfermedades. A partir de dicho proyecto, se coordinó con la comunidad educativa para consolidar la primera feria a la inversa, donde los protagonistas son los padres de familia, tomando en cuenta su amplio conocimiento que podemos rescatar a partir de su experiencia. Objetivo: incentivar y concientizar el consumo de alimentos nutritivos, rescatando los valores nutricionales a través de los saberes y la investigación en todos sus ámbitos alimenticios, medicinales, lugares de producción, cosecha, siembra, estadística del consumo, para fortalecer la salud y el desarrollo integral de la comunidad educativa, así como difundir una educación alternativa y nutricional en la comunidad educativa para alcanzar un estado favorable en la salud y en la calidad de vida. Esta diapositiva está basada en el maíz y hablará de su origen, característica y genética de esta planta. Y por último, una estadística de encuestas sobre el consumo del maíz. Estamos en categoría. Aquí hablaremos de 3 puntos. El primer punto es el origen del choclo maíz. En el segundo punto se hablará del desarrollo del maíz. Y en el tercero se darán estadísticas de las encuestas que se hizo. Parte 1. Origen. El maíz o choclo, o elote que lo llaman en otros países, es una planta originaria de América, introducida en Europa. Es un cultivo muy antiguo, de unos 7000 años, que se sembraba por las zonas de México, por los mayas y aztecas y América Central, pero es de consumo mundial debido a su accesibilidad económica, pero sobre todo por la cantidad de energía y nutrientes que aporta al organismo, y también es para el consumo de los animales. Este cereal es uno de los alimentos de la dieta básica junto con el trigo. Es una planta doméstica y altamente productiva, que no crece en forma salvaje, por lo que es completamente dependiente del cuidado del hombre. También podemos decir que es de fácil cultivo, adaptable a varios terrenos y climas, y es una materia prima básica para la industria de transformación, con lo que se producen almidón, aceite y proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios, y desde hace poco podemos decir también que se usa para hacer combustible. Ahora veremos la parte 2. Etapas del crecimiento y desarrollo del maíz. En esta primera parte se llama emergencia, cuando la semilla brota del suelo o emerge del suelo, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Después, a medida que va creciendo, le salen las primeras hojas, que es de formas redondeadas, ¿no? Y a medida como va creciendo, pasando el tiempo, mínimamente como unas 2 semanas, ya le van saliendo las segundas hojas. Estas ya son de forma de puntiagudas, ¿no? Como las conocemos siempre las plantas de maíz. Luego, la planta del maíz normalmente tiene a 18 a 21 hojas cuando ya termina de crecer totalmente, ¿no? Y a la final del tallo
ya le salen las flores, como se llaman borla. Esta es, como se ve en la imagen, es su flor de la planta del maíz. Y luego, normalmente la planta del maíz crece 6 metros y cuando haya terminado su proceso de crecimiento se harán visibles su fruto, o sea, el maíz. Ahora hablaremos de la parte de su genética. Esta planta milenaria tiene un dato muy interesante. Dice que es una planta monoica. ¿Qué significa esto? Bueno, en otras palabras, es que tiene flores masculinas y femeninas en un mismo tallo. Por esta propiedad que tiene, está sujeto a investigaciones para poder hacer germinar o cruzar con otras plantas del maíz para conseguir otros híbridos para el mercado y apuntar determinadas características para el cultivo y el mejor rendimiento para su producción. Ahora veremos la parte 3. Vamos a hablar aquí sobre la representación estadística del consumo del maíz en Bolivia. La primera pregunta que se hizo a esta encuesta virtual efectuada a 53 personas sobre el maíz fueron: ¿consume maíz? El 96.2% dijeron que sí consumen maíz y el 3.8% no consume maíz. Vamos con la segunda pregunta que se hizo: ¿cuántas veces a la semana consume maíz? Bueno, en la torta de estadística salió que el 60.4% consume una vez por semana. 2 veces por semana consume 18.9%. 3 veces por semana consume 17%. Y nadie o ninguno consume 3.7%. Vamos por la tercera pregunta. Dice: ¿en qué preparación consume más el maíz? La encuesta que se hizo a 53 personas consume más el mote o grano, el 60.4%, y en tamal o humintas el 22.6%, y el 13.2% consume en pan de maíz, ¿no? Y ninguno el 3.8%. Entonces aquí vimos la información acerca del maíz y también veremos un video un video presencial en la que se hizo. Ahí vamos a poder ver también las estadísticas. Entonces podemos decir que el consumo del maíz aporta energía a nuestro organismo, nutrientes, y es muy importante el consumo del maíz. Fin de la presentación. Vamos a hacerte una encuesta sobre el consumo del maíz. Primera pregunta dice: ¿consume maíz? Rara vez. Rara vez. Ya, la segunda pregunta es: ¿cuántas veces consumes a la semana? ¿Cuántas veces? ¿1 vez por semana? ¿2 veces por semana? ¿3 veces por semana? Una vez. Una vez. Ya, la tercera pregunta dice: ¿en qué consumes más el maíz? 1 en mote o grano, 2 en tamales o humintas y 3 en pan. ¿En qué consumes más? En pan. Ya. Ahora la última pregunta es algo personal y dice: ¿por qué crees que es importante con el consumo del maíz? No veo que sea importante. Solo comida. Ya. Eso sería todo, gracias. Ya. Gracias por acceder a nuestra encuesta. Estamos haciendo un trabajo sobre el consumo del maíz. La primera pregunta es: ¿usted consume maíz? Sí. Sí. Bien. ¿Cuántas veces consume? La segunda pregunta es: ¿cuántas veces consume el maíz a la semana? Tienes la opción 1 vez por semana, 2 veces por semana o 3 veces por semana. 1 vez por semana. 1 vez por semana. Bien. La tercera pregunta es ¿en qué consumes más el maíz? ¿En mote o grano? La segunda es: ¿en tamales o en minta? ¿O en pan? Dos cosas, en mote En mote y tamal. tamales.
Bien. Ahora, una pregunta personal es, ¿por qué crees que es importante el consumo del maíz? ¿Por qué deberíamos nosotros consumir el maíz? Porque hasta donde sé tiene muchas propiedades y nos ayuda a nuestro cuerpo. Tiene proteínas y vitaminas y no, porque también es rico. Bien, porque también es delicioso. Solo eso. Gracias. Gracias por acceder a la entrevista, Andrés. La primera pregunta es, ¿consumes maíz? Sí, Bien. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces consumes por semana? ¿Una vez por semana, 2 veces, 3 veces? una vez. Una vez. Bien. La tercera pregunta dice, ¿en qué consumes más? ¿En mote, en tamales o humitas o en pan? El pan. En pan. Bien. Ahora, una pregunta un poquito más personal. ¿Por qué crees que debemos consumir el maíz? ¿Por qué? Porque nos aporta nutricionalmente a nuestro cuerpo para estar sanos y fuertes. Muy bien, para estar fuertes. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Ya, gracias por acceder a la encuesta que estamos haciendo gusto. sobre el maíz. La primera pregunta es, ¿consume maíz? Sí, de vez en Sí. cuando, en mote. Bien. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces consume por semana? ¿Una vez? ¿2 veces? Unas ¿3 2 veces? veces. 2 veces. Ya. La tercera pregunta es, ¿en qué consume más? ¿En mote, en tamales o humita o en pan? En mote. Bien, ahora la otra pregunta es algo un poquito más personal para incentivar al consumo del maíz. ¿Por qué usted cree que deberíamos consumir maíz? Bueno, el maíz tiene muchas vitaminas, ¿no? Y además que es fibra. Y que ayuda a la digestión. Bien, entonces es importante el consumo del maíz. Sí, claro. Muchísimas gracias. Benjamín, vamos a hacer una encuesta sobre el maíz. ¿Consumes maíz? Sí, Sí. ¿Cuántas veces consumes maíz? ¿Una vez por semana, 2 veces o 3 veces? una vez por semana. Una vez por semana. Ya. ¿En qué consumes más? ¿En mote? ¿En tamales? ¿O en pan? En pan. En pan. Ahora, para que sea más educativo, ¿por qué crees que deberíamos consumir maíz? Porque es bueno y hace bien al cuerpo y nos ayuda. Eso, es nutritivo, podemos decirlo, ¿ves? Sí. Es alimenticio, colabora bien en nuestro organismo y nos hace más fuertes, ¿lo ves? Sí. Muy bien. Gracias, Camille. Mi nombre es Marta Laura Gutiérrez Jiménez. Voy a hablar acerca de las propiedades nutricionales del choclo o maíz. El choclo o maíz es un alimento fundamental en la dieta de cada país, ciudad. Gracias a su alto valor nutricional, tiene propiedades medicinales. Se usa en la cocina en muchos platos, ya sea cocida, guisada, macerada, tostada, en harinas, tortillas, aceite de maíz. Existen 85 tipos de medicamentos antibióticos que se hacen a base de maíz. En sus fórmulas se utiliza la fina capa que recubre las aspirinas y otros analgésicos. Está hecha de almidón de maíz. Los cereales son la mayor fuente de fibra y almidones. El maíz aporta con proteínas y vitaminas como A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamina E y vitamina C. En cuanto a minerales, tenemos el potasio, magnesio, hierro, calcio, zinc, sodio y fósforo. El germen del grano de maíz contiene un aceite sin colesterol. El maíz es un cereal muy consumido en muchas familias y hogares. Los beneficios del maíz: ayuda al tránsito intestinal, reduce los problemas de estreñimiento, baja el nivel de colesterol, protege el sistema cerebral. Ahora voy a dar parte a mi otra compañera. Beneficios medicinales del maíz.
Las semillas de esta planta poseen considerables propiedades diuréticas, muy recomendadas para los problemas de cálculos renales, anemia renal, cistitis y otras relacionadas. Para problemas arteriales, el aceite insaponificable que encontramos en el aceite de maíz sirve para tratamientos en contra de la arteromatosis, así como también para prevenir enfermedades biliares. Se ha comprobado que el uso externo de las infusiones de esta planta controla la periodontoclasia. Para úlceras externas, en algunas ocasiones se utiliza la harina de maíz para realizar cataplasmas, los cuales son utilizados en ulceraciones, llagas, edemas e incluso en el reumatismo. Ventajas del maíz. Al contrario de otros cereales, el maíz no contiene gluten, por lo que puede ser consumido por las personas celíacas. Es también apropiado para personas con deficiencia de magnesio. El aceite de germen de maíz, rico en ácidos grasos insaturados, es adecuado para reducir el colesterol. Adicionalmente, el maíz es un cereal con el que pueden prepararse infinidad de platos, desde tortillas y todo tipo de panadería hasta sopas, guisos, postres y dulces. El maíz es un alimento que se destaca por sus propiedades analgésicas, antihemorrágicas, hipoglucemiantes y sedantes. Buenos días, señora directora, señores padres de familia, señoras profesoras y queridos niños. A mí me ha tocado parte del origen, que es la religión de la leyenda de los mayas, los primeros hombres. Empezamos. Los dioses quisieron crear nuevos seres capaces de hablar y de recolectar lo que da la tierra podría ofrecerles, pero estas nuevas criaturas debían ser capaces de rendir homenaje a sus creadores. Es así que formaban el cuerpo del primer hombre con lodo. Lo moldearon con minuciosa, sin olvidar ningún detalle. Desgraciadamente, el resultado fue deplorable. Sin dientes, los ojos vacíos, sin ninguna gracia. Estos muñecos no podían mantenerse de pie y se desintegraban bajo el agua. Sin embargo, el nuevo ser tenía el don de la palabra, una voz armoniosa jamás oída en este mundo, pero no tenía conciencia de lo que decía. Estaban vacíos. A pesar de todo, los dioses decidieron que estos seres frágiles vivieran. Deberían luchar para sobrevivir, multiplicarse y mejorar su especie, esperando que unos seres superiores no los reemplazaran. Las nuevas criaturas fueron fabricadas en madera para que ellas pudieran marchar bien derechas sobre la tierra. Se unieron entre ellas y tuvieron hijos, pero estos seres no tenían sentimientos. No podían comprender que debían su presencia sobre la tierra, solo la voluntad de los dioses. Deambularon sin saber a dónde iban, tales muertos vivientes. Cuando hablaban no había ninguna emoción en sus voces. Vivieron muchos años hasta que los dioses decidieron condenarle a muerte. Una lluvia de cenizas se abatió sobre estos seres imperfectos. Después el agua fluyó tanto que alcanzó las cimas de las montañas más elevadas. Todo fue destruido. Los dioses crearon entonces nuevos seres, pero ellos no correspondieron tampoco a sus esperanzas. El pájaro Quetzalcóatl le reventaba los ojos, mientras que el felino Quetzalbáatlán los destripaba. Los sobrevivientes afrontaban las acusaciones de todos los seres, objetos, que se creían sin alma, por ejemplo las piedras, demoler, las marmitas, los cántaros, los perros. Todos se quedaban de los malos tratos que habían recibido y amenazaban ahora a los hombres. Estos tuvieron miedo, huyendo, subieron sobre los techos que se desplomaban. Entonces se refugiaron en los árboles, pero las ramas se rompieron. Intentaron encontrar refugio en las grutas, pero las paredes se derrumbaron. Pocos sobrevivientes se transformaron en monos. Es por eso que los monos son los únicos animales
que evocaban la forma de los primeros seres humanos del Quiché, de la tierra Quiché. Entonces los dioses se reunieron una vez más a fin de crear un nuevo ser hecho de carne y hueso, dotado de inteligencia. Esta vez se sirvieron de maíz, modelaron su cuerpo con esta pasta blanca y amarilla y los introdujeron pedazos de madera para que sean más rígidos. Rápidamente de inteligencia comprendieron el mundo que los rodeaba. Estos seres se llamaban Balam Kitse, Balam Akap, Mahukutat e Ikam Balam. Entonces los dioses interrogaron al primero de ellos. Habla en tu nombre y de los otros, y dinos cuáles son tus sentimientos. ¿Eres consciente de tus poderes? Balam Kitse le respondió, usted nos ha dado la vida, y gracias a eso sabemos lo que sabemos, somos lo que somos, hablamos, marchamos y comprendemos lo que nos rodea. Sabemos ya dónde reposan los 4 rincones del mundo, los cuales marcan los límites de todo lo que nos rodea. Pero los dioses no apreciaron que los nuevos seres sepan tantas cosas. Faltaba que conocieran solo una parte del mundo que los rodeaba. Solo una parte de lo que existía les sería revelada y no debería comprender todo. Faltaba limitar el campo de sus conocimientos a fin de reducir su orgullo. Si no, sus hijos percibirán aún mejor las realidades del mundo, hasta saber tanto como los dioses y creerse dioses ellos mismos. Faltaba remediar este peligro que sería fatal para el orden fecundo de la creación. Entonces los dioses limitaron el campo de sus conocimientos, al fin que de estos seres no estuviesen solos. Los dioses crearon las mujeres, durmieron a los hombres y ubicaron cerca de ellos a las mujeres, desnudas y apacibles. Cuando se despertaron vieron con alegría las bellas que eran, pero distinguirlas les dieron nombres que evocaban la lluvia, según las estaciones. Las parejas se formaron y tuvieron hijos que comenzaron a poblar la tierra. Ciertos entre ellos eran más dotados que otros. Por eso, esta razón, los dioses los eligieron para que fueran adoradores y sacrificadores, sacerdotes en las funciones más elevadas. Los primeros seres engendrados eran tan bellos como su madre, tan fuertes como su padre, y supieron adivinar el misterio de sus orígenes. Es así que Balam Kitse y los otros ancianos fueron los generadores de los seres humanos que vivieron, se desarrollaron y formaron las tribus del Quiché. Estos primeros hombres se propagaron sobre la tierra en la región del oriente. Su masa fueron sus carnes. De mis antepasados, estos hombres tienen alma, voluntad y sentimientos. Como dioses son, eso no debe ser. Imperfectas serán sus miradas. Los espíritus del cielo quedaron satisfechos. Los hombres de maíz Esto fue mi vivieron y con sus presentación. Yo cantos soy alegraron Brenda esta tierra. Luna Lazarte, mamá de Héctor Daniel. Muchas gracias. Los mayas dicen... En el área de técnica tecnológica hablaremos sobre el reciclaje, pudiendo en esta ocasión hacer el reciclaje de las hojas de maíz conocidas como chalas,
que es un material que por lo general es desechado. A continuación presentaremos algunas manualidades y artesanías a partir de la reutilización de las chalas. Flores artesanales. Materiales a utilizar: hoja de maíz, alambre, silicona caliente. Procedimiento. Dimensión del acero. Haremos el proceso de la transformación del alimento. Por ejemplo, podríamos mencionar muchas recetas, entre las cuales tenemos la receta de salsa de maíz o choclo con queso y jamón, dentro de del cual tenemos los ingredientes, que son 10 choclos, solo los dientes, 5 cebollas finamente picadas en pluma, tomate, 1 libra de espinaca, quirquiña al gusto, 2 quesos picados, jamón picado, sal y aceite al gusto. Preparación. Primero hacer cocer el maíz y el choclo durante unas 3 horas. Mientras está cociendo el maíz debemos picar la espinaca, cebolla en pluma juliana, la quirquiña, el tomate en cubitos, el queso y el jamón. Para cuando ya coció el maíz debemos desmenuzar el choclo para luego mezclar todos los ingredientes. Dimensión del decidir. Conclusiones. Dentro de nuestra sociedad el consumo de maíz se deduce a un importante alimento que forma parte de la dieta diaria en la familia y la comunidad, considerando su importancia para una vida sana y saludable.